Sea de bendición un día más con el devocional de Una Palabra para el Espíritu con Jenny Joya, siendo nuestro devocional número 13, al cual hoy he llamado Corrección con amor, no con rechazo. Y nos preguntamos muchas veces, ¿quién nos corrige con amor? ¿Cuántas veces nuestros padres sentíamos que nos corregían con rabia, que nos lastimaban, que nos llamaban la atención y nos gritaban un poco de cosas y nos sentíamos rechazados? Hoy, este devocional, a través de la palabra de Dios, quiere enseñarles de qué manera Dios corrige con amor y no con rechazo. Pero hay muchas personas que dicen que Dios castiga. ¿Por qué lo dicen? Porque en la Biblia aparece la palabra castigo, pero la palabra castigo no siempre significa lo mismo. En español usamos una sola palabra, castigo, pero en la Biblia no siempre habla de condena, sino de disciplina, de corrección, de formación, de instrucción. La palabra que hoy nos respalda está en Proverbios 3, versículo 11 al 12. Dice la palabra: no menosprecies el castigo de Jehová, porque Jehová al que ama castiga. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Si nosotros miramos, y vamos a desmenuzar un poco esta palabra, pero va a haber otra palabra que también nos va a estar respaldando, ese no menosprecies el castigo de Jehová, porque Jehová al que ama castiga. Aquí no es un castigo judicial, aquí es visto como la disciplina del Padre. Por eso voy a traer otra palabra a reflexión en Hebreos 12, 6, 11, donde explica que Dios disciplina a quienes ama, no como un castigo punitivo, sino como corrección paternal para formar hijos. Porque si no hay disciplina, no son hijos legítimos, sino bastardos. Mientras nuestros padres terrenales nos corregían para un tiempo limitado, Dios lo hace para que nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y aunque la disciplina duela al momento, la disciplina termina produciendo frutos de paz y de justicia. Entonces, el problema es que muchos leen la palabra castigo con una mentalidad humana y no bíblica. Por eso hoy el devocional quiere enseñarle que la corrección de Dios es la expresión máxima de su amor. No veas lo que Dios permite para corregirte como un Dios castigador, porque eso no es así. Dios es un Dios de amor, y si ama, necesita hacer que sus hijos pasen por situaciones donde esas situaciones van a fortalecer o a transformar su carácter, donde les va a enseñar a verlo como ese Dios soberano, como ese Dios que es celoso y que quiere que usted mantenga una intimidad relacional con Él como Padre. La expresión bíblica tiene dos expresiones que quiero que miremos. Son dos reacciones equivocadas frente a la corrección de Dios. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Y menospreciar significa tomar la corrección a la ligera, ignorarla, justificarse o endurecer el corazón. La persona que menosprecia la corrección nunca aprende. Por eso vive repitiendo los errores, por eso viven sumergidos en lagunas que ellos mismos edificaron, construyeron. Y la otra palabra hace relación a fatigarse. Dice: ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Pero ¿qué significa fatigarse? Fatigarse está visto como desanimarse, como sentirse rechazado, como creer que Dios está en contra, como vivir la corrección como condena.
Una reacción endurece el corazón, pero la otra lo quebranta sin esperanza. Así que Dios corrige es para formar, nunca para aplastar. Cuando hablamos de castigo y corrección en el sentido bíblico, es necesario aclarar algo. En la Biblia, la palabra castigo no significa maltrato ni condena, sino disciplina, ajuste del rumbo que tú llevas. Por eso, en el mismo concepto que aparece, vemos que toda disciplina al presente no parece ser causa de gozo. Y eso lo dice la palabra en Hebreos 12:11. Dios no está castigando para destruirte. Dios disciplina para restaurar el orden interno de tu vida. Porque dice, porque Jehová al que ama castiga. Aquí es donde nace el corazón de este texto. La corrección es la evidencia del amor, no del rechazo. Y Dios no corrige a quien abandona, corrige a quien reconoce como hijo. En Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama disciplina. Si Dios no corrigiera, nos dejaría en el error, no nos permitiría vivir en el daño, en la inmundicia, en las tinieblas, nos soltaría a nuestras propias decisiones. Pero si Él nos corrige, es porque Él está dando la corrección como una señal de pertenencia. Porque dice su palabra, como el Padre al Hijo a quien quiere. Y esta es una expresión espiritual. Dios aquí se está revelando como Padre, no como juez. Y un Padre que ama, corrige con propósito. O usted nunca ha corregido a su hijo. Acompaña en el proceso. O usted no corrige ni acompaña en el proceso. Él no humilla, cosa diferente que usted de pronto como padre sí puede estar cayendo en la humillación. Y este Padre que es Dios tampoco abandona. Así que esto es lo que sana una herida. Personas que fueron corregidas con violencia, con desprecio, sobrecontroladas y proyectaron esa imagen, hoy Dios les está diciendo, ven acá, necesito corregirte. Necesito darte cuidado, necesito protegerte, necesito cambiar, transformar, formar tu carácter. Por eso este pasaje sana 3 mentiras que han nacido en tu alma. Si Dios me corrige es porque ya no me ama. Si me equivoco es porque esto me hace indigno. La disciplina es rechazo. Pero la verdad bíblica es que Dios te corrige porque te ama, es que Dios te disciplina para formarte y es que Dios ajusta porque quiere que tú permanezcas. Por eso la aplicación de esta palabra nos está revelando que la corrección da identidad de hijo, que el amor de Dios no se pierde por errores, que la disciplina forma parte de un proceso para llegar a ser maduros y que la sanidad incluye el aprender a recibir corrección sin temor, sin miedo. Dios nunca, nunca te va a corregir para alejarte. Dios te va a corregir para afirmarte. La disciplina no es señal de rechazo, es evidencia de establecer una relación. ¿Y cuántas buenas relaciones que hoy persisten en el tiempo nacieron de un rechazo, de una no aceptación? Pues al igual, es necesario que vivamos la corrección para cambiar la perspectiva de cómo vemos a Dios como Padre en el antes de encontrarlo y el después de haberlo encontrado. No olvide compartir esta palabra. Es necesario que muchos entiendan que el Dios al que yo hoy le sirvo no castiga. Él corrige porque nos ama. Mañana continúo la segunda parte de la palabra porque es necesario entender y aferrarnos que Dios es nuestro Padre, realmente el que nos corrige con amor. Bendiciones.